versículo del 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor, y si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted pueda abrir el texto de la Escritura y podamos reflexionar en él. Aparece también en su pantalla, dice la Escritura, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 9 de Josué capítulo 1. El sexto libro del Antiguo Testamento dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente y no desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso pasaje de la Escritura. Qué hermoso texto de la Escritura. Y hoy el tema es, hoy vamos a hablar del hábito devocional, del triple énfasis. Y ese triple énfasis lo vamos a encontrar en este hermoso pasaje de Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Hay un triple énfasis que quiero enfatizar con usted en esta mañana. Pero antes de hacerlo, yo quiero decirle que hay cosas significativas en estos 9 versículos del capítulo 1. Bueno, el verso 2 hay una exhortación y un recordatorio de Dios a Josué en cuanto a lo que él debía de hacer. Dios le estaba diciendo: yo te he puesto frente a este pueblo. Moisés ya muerto. Él ya no está al frente de la nación. Ahora tú eres el líder. Ahora tú eres aquel que tiene que ir al frente de este pueblo que está a punto de entrar en la tierra que yo les he prometido. El recordatorio de Dios muy particular es: levántate, avanza con este pueblo y entra en este lugar. Yo estoy contigo. Tú vas a estar al frente de este pueblo que va a entrar a la tierra. Yo les he dado a ellos este lugar en posesión y tú ahora tienes que asumir el liderazgo. Ese es el énfasis de los primeros 2 versículos del capítulo 1. Pero seguidamente Dios le reitera la promesa del territorio. Él llega y les dice: ciertamente esta tierra yo se las he entregado a ustedes, dice el versículo 3. La tierra yo se las he dado, es una promesa que yo les hice desde hace mucho tiempo. Y esa tierra está frente a ustedes. Allí ustedes se van a establecer. Y el verso 4 y 5 define los límites. Le dice el Señor a Josué: estos son los límites de este gran territorio. Este gran territorio, aquí es donde ustedes se van a establecer, donde ustedes van a crecer, donde ustedes se van a desarrollar, donde ustedes van a ver fructificar sus familias. Y todo eso va a ser un cumplimiento de las promesas que yo le hice a Abraham, de darle una gran descendencia y darle una gran tierra. Y ahora estamos a punto de ver cumplido eso que yo
hablé desde hace mucho tiempo atrás. Pero seguidamente encontramos desde el versículo 6 y la primera parte del verso 7 y la primera parte del versículo 9, que Dios solicita valor y firmeza. Alienta el corazón de Josué y le dice en varias ocasiones que se esfuerce y sea valiente, que tome ánimo su corazón. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. El verso 9 en su primera parte, mira que te mando que te esfuerces. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Da ánimo al corazón de este hombre y le dice, usted tiene que tomar firmeza. A otras versiones de la Biblia llega y dice ahí donde nosotros leemos en nuestra versión Reina Valera, sé valiente, es ten firmeza, ten carácter en medio del desafío y del reto que tienes por delante. Tú debes de ser valiente, debes de tener firmeza, carácter, porque el reto que está frente a ti es un reto que tienes que asumir con entereza y con fuerza. Impresionante eso. Pero además de eso, en la segunda parte del versículo 7, Dios le solicita a Josué que cumpla las leyes y las instrucciones que Dios ya le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que en el monte Sinaí y a lo largo del trayecto de Israel por el desierto, Dios entregó leyes al pueblo. 613 mandatos para que Israel caminase conforme a ellos. Y Dios le solicita en la segunda parte del versículo 7, llega y le dice, por favor, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esas leyes te indican el camino. Esas leyes te dicen por dónde debes de transitar. Esas leyes te indican lo que debes de hacer y por dónde debes de ir. Y sí, dice el versículo 8, que es donde quiero poner el énfasis de este triple énfasis del cual le quiero hablar en este día. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le solicita a Josué que debe tener presente la ley, dice la segunda parte del versículo 7. Pero además esa ley la debía de repetir y de meditar. Esa ley tenía que ser parte de su dinámica diaria. Y es interesante porque ahí es donde queremos poner el énfasis de esta mañana. El verso 9 termina Dios reiterándole a Moisés que su presencia va a estar con él. Le da ánimo y le dice, tú no vas a estar solo, yo voy a estar a tu lado. Ten ánimo, motiva tu corazón, porque donde quiera que tú vayas, yo voy a estar a tu lado. No desmayes, no desfallezcas, que no haya circunstancias que te inquieten. Yo voy a estar a tu lado. Josué tenía grandes retos, grandes desafíos, un gran pueblo que tenía que introducir en la tierra, que tenía que distribuir esa tierra. Pero en medio de esto, el versículo 8 es un versículo tremendamente significativo y es donde quiero hoy enfatizar el mensaje que Dios está queriendo traer a tu corazón y al mío. Hay tres conceptos en ese versículo 8 que yo quiero recalcar. Nunca se aparte de tu boca, es el primero. El segundo es, meditarás en él. Y el tercero es, guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Esos tres conceptos que encontramos en el versículo 8 nos dan un triple énfasis que Dios estaba queriendo alentar a Josué, pero que también nos está queriendo alentar a nosotros hoy. ¿En qué sentido hay un triple énfasis allí? Bueno, el primero de ellos que encontramos en el verso 8 es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No se apartará de tu boca. Este concepto, nunca se apartará de tu boca, que usamos en nuestra versión Reina Valera. Otras traducciones de la Biblia llega y dice, repite, como la versión Dios habla hoy,
y algunas otras versiones modernas como Nueva Versión Internacional, dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Ese nunca se aparte de tu boca, es que debes de estar permanentemente repitiendo la ley. El repetir la ley era que la ley debía de estar tan presente en Josué que eso tenía que estar siendo repetido constantemente en su vida. Tenía que estar, debía de estar tan, eh, tan presente en el corazón de Josué que la ley siempre debía de ser repetida en su caminar, en su actuar diario, en su comportamiento. Siempre debía de haber una repetición constante de la ley de Dios. Hay un concepto que encontramos interesantemente. La Biblia está llena de alusiones y de citas bíblicas que hablan de que la ley de Dios tiene que estar siendo repetida permanentemente. Pero quiero mencionarle una. El deber que encontramos de los padres de repetir la ley a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino estar permanentemente citando la ley del Señor en todo momento. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, ¿qué dice? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Este pasaje de Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés particularmente, oye, Moisés, tienes que tener presente, tienes que tener claro en tu corazón que hay cosas que tienes que estar repitiendo. El versículo 4 habla de un concepto que en el judaísmo se llama la Shema, es una repetición que los judíos hacen permanentemente. Desde el verso 4 en adelante, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa oración, ese clamor, es un clamor que hasta el día de hoy en el judaísmo los judíos repiten constantemente como parte de su ritual. Y ellos le llaman el Shema. Y es algo que tenía que estar constantemente siendo repetido por su boca. Por eso cuando se dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Qué interesante. Debes de estarlas recordando a tus hijos y hablar de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, esto tiene que ser algo que tiene que estar siendo repetido permanentemente, no solamente a tus hijos, sino que tienes que estar permanentemente citando esto. Mire, el repetir la ley de Dios, el estar constantemente trayendo a nuestra mente y a nuestra boca el consejo del Señor es una práctica profundamente espiritual y profundamente saludable para tu vida espiritual y para la mía. El que usted y yo podamos estar repitiendo, memorizando y recordando el consejo de Dios y en medio de nuestro caminar diario, citándolo, en medio de nuestro caminar diario, mencionándolo y recordándolo a nuestro corazón, es una actividad espiritual que nos hace ver la relevancia del consejo de Dios y cómo ese consejo de Dios tiene que estar presente en el día a día. Ese repetir, ese estar constantemente repitiendo y que nunca se aparte de nuestra boca, nos recuerda ese primer aspecto de este triple énfasis que Dios hoy quiere recordar. Dios se lo recordó a Josué. Necesitas tener presente esto en tu boca todo el tiempo, necesitas repetirlo siempre. ¿Por qué era tan importante la repetición? ¿Por qué esto no podía apartarse de la boca?
de Josué. Porque eso hace que usted y yo seamos conscientes de que hay un consejo de Dios que tiene que estar presente en nuestras vidas en todo momento. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas al margen del consejo de Dios. Por eso cada vez que usted está en su dinámica diaria y usted está viviendo una circunstancia y a su mente viene un pasaje de la Biblia y usted está asociado con lo que usted está viviendo en este momento, con lo que usted está experimentando en este momento, y usted lo repite, y usted abre su boca y empieza a citarlo, y empieza a decir, esto que estoy viviendo, la Biblia me alienta con este texto. La Biblia me recuerda este pasaje de la Escritura. Eso hace que esa dinámica nos concientice de que la presencia de Dios está con nosotros, de que las promesas de Dios están contigo y conmigo, de que Dios nos da palabras de ánimo, de aliento o inclusive de exhortación en medio de los tiempos y circunstancias que vivimos. Repetir y el que nunca se aparte la ley y la palabra de Dios y el consejo de Dios de nuestras bocas es parte de ese triple énfasis que usted y yo necesitamos tener día a día. Porque usted y yo vivimos circunstancias. Usted en medio de nuestra dinámica diaria, de estar en el trabajo, de estar en la oficina, de estar en la calle, de estar en medio de una dinámica permanente de actividades, nosotros necesitamos permanentemente tener la palabra del Señor. Pero esa palabra del Señor va a estar en nuestras bocas si usted la estudia, si usted la memoriza, si usted procura recordarla. Eso no es algo espontáneo y automático que sucede. Eso tiene que generarse por una dinámica de ir a la Biblia constantemente y hacer que esa palabra la atesoremos en nuestro corazón, la memoricemos y la recordemos en todo momento. Si eso sucede, usted va a tener esa palabra. Mire, cuánto aliento trae a nuestro corazón esos momentos difíciles que podemos vivir en la vida. Y cuando usted está viviendo esos momentos complejos y difíciles, viene una palabra del Señor a nuestro corazón que nos fortalece. Y yo abro mi boca y la repito y digo, Señor, esto es lo que dice tu palabra. Estoy experimentando, tu palabra me dice tal cosa, o me dice esto, lo otro, y lo cito, lo recuerdo, lo repito constantemente, y esa acción hace que yo sea consciente de que Dios está allí. Repetir es el primer énfasis necesario que usted y yo tenemos que tener en nuestra dinámica de vida diaria. El segundo que aparece en Josué 1:8 es, sino que en la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Okay? En este libro de la ley, meditarás en él. Meditar en ese libro de la ley, día y noche. Cuando la Biblia habla, este segundo énfasis, meditar, está hablando particularmente cuando dice meditar de día y de noche, es que constantemente, permanentemente, debe ser una rutina, un hábito constante en nosotros. No es un asunto que lo hago ahí ocasionalmente, una vez a la semana. No es algo que lo hago cuando me acuerdo, cuando tengo memoria, sino que tiene que ser una actividad permanente y constante el meditar. Por eso la meditación está asociada con una acción de profundizar, una acción de recordar el consejo de Dios, pero reflexionar en él. Y lo vamos a estar hablando ahora un poco más. Pero mira lo que dice el Salmo 1:2, que es un texto que leímos en el transcurso de nuestras lecturas en esta mañana. La Biblia constantemente nos habla de meditar. Meditar es más que repetir o ser consciente de que hay un versículo bíblico que dice algo. Meditar tiene que ver con una acción de mayor profundidad, de reflexionar en algo de una manera mucho más intensa. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón. Y bienaventurado es el varón que medita de día y de noche en la ley del Señor.
La ley del Señor está presente en su vida, constantemente reflexiona en ella, constantemente medita en ella. Este segundo énfasis de meditar nos lleva un poco más allá que recordar o que repetir. Eso que yo recuerdo, eso que yo repito, lo necesito profundizar. Es cuando hay un concepto que usted se toma el tiempo y empieza a decir, yo esto lo tengo que profundizar en mi corazón. Yo esto lo tengo que profundizar en mi vida y me siento, lo medito y empiezo a decir, ¿de qué manera Dios me está hablando hoy? ¿De qué manera Dios me está impactando? ¿En qué áreas de mi vida está conmoviéndome el Señor? Eso es reflexionar, eso es meditar. Ese es el segundo énfasis que encontramos en Josué 1:8. El tercer énfasis que encontramos es para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿A qué se refiere ese segundo énfasis? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dios habla hoy, la versión bíblica, Dios habla hoy, dice para que hagas siempre lo que te ordena. Ese hacer está asociado y está vinculado no solamente con repetir algo, no solamente con profundizarlo, tiene que ver con obediencia y con acción, con practicar. Tiene que ver con aquellas cosas que Dios te recuerda, que usted medita, pero que usted las obedece y usted las pone en práctica. Esas cosas que usted las pone en acción, porque la palabra de Dios no puede quedar simplemente en algo que escuché, en algo que sé, que en mi mente y en mis pensamientos entendí, sino que voy más allá, profundizo, medito en ello. Pero no solamente profundizo en ello, sino que respondo en obediencia en aquello y aquello que medité me lleva a actuar y hacer cambios, en cambiar actitudes, en cambiar comportamientos, en desarrollar acciones que el Señor me motiva a llevar a cabo. Ese guardar, ese poner por obras, es un énfasis constante en el libro de Deuteronomio. Si usted encuentra un libro en la Biblia donde hay un constante énfasis en guardar los mandatos del Señor y ponerlos por obra, es el libro de Deuteronomio y en el Nuevo Testamento el libro de Santiago. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, hablando de los mandatos del Señor, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. O sea, no es solamente saber y repetir algo que viene a mi mente, es profundizar y es obedecer aquello que Dios me está hablando que tengo que cambiar. Es hacer, poner por obra, es actuar conforme al consejo de Dios y ejecutarlo en medio de la dinámica de nuestra vida diaria. Cuando yo veo este triple énfasis en Santiago, este triple énfasis me está haciendo ver que yo necesito ser enseñado continuamente por la palabra. Yo necesito inculcar, repetir, estar continuamente teniendo presente la palabra, pero más allá de eso necesito profundizarla. Meditar es un término que usa la Biblia para hablar de hacer una lectura en voz baja, es hablar entre dientes, es como cuando usted está leyendo algo y usted lo lee en voz baja, entre dientes, pero aquello usted lo está masticando, lo está reflexionando, lo está profundizando y diciendo, Dios, ¿qué me quieres hablar? Dios, ¿qué me quieres decir? Dios, ¿qué me quiere? ¿Cómo quieres impactar mi corazón hoy? Eso es meditar. Pero Dios no solamente quiere que usted y yo profundicemos y meditemos en lo que Él está queriendo usar para tocar mi corazón, sino que a través de eso Dios me está queriendo llevar a cambiar hábitos, a desarrollar convicciones, a cambiar actitudes, a, a quitar cosas de mi vida o a desarrollar hábitos espirituales en mi vida que me permitan vivir. Mire, cuando este pasaje de la Biblia en el cual meditamos en esta mañana
nos recuerda ese triple énfasis. Necesito, como hijo de Dios, necesito como creyente, como alguien que está procurando caminar en el temor de Dios, necesito acercarme a Él. Necesito acercarme al Señor porque Dios está queriendo hablarnos todos los días. Usted dirá, ¿cómo? Dios quiere hablarme todos los días. Sí, Dios quiere todos los días estar hablando a tu corazón. Una vez yo escuchaba a alguien que decía, yo quiero que Dios me hable todos los días. Lo único que esta persona lo que estaba queriendo era escuchar una voz audible del cielo. Le voy a decir algo. Nosotros tenemos el consejo y la palabra profética más segura que todos los días te puede hablar, que es la Biblia. Y usted, al acercarse a ella, Dios va a estar hablando a tu corazón todos los días, porque en ese proceso Dios está queriendo impactar tu corazón a través de la palabra y por eso cada vez que usted se acerca a ella, cada mañana o a cada instante para reflexionar, usted escucha a Dios hablando a tu corazón. Y en ese proceso usted repite esa palabra, usted lee ese versículo y usted empieza a decir, ¿qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué? Y usted empieza a reflexionar en ese pasaje, lo empieza a memorizar, lo empieza a repetir, lo empieza a leer varias veces. Y en ese proceso de repetir, esa palabra se pega a tu mente, se pega a tu raciocinio y usted empieza a ponerla allí en el depósito de tu mente y de tu corazón. Esa es la primera acción que encontramos en ese triple énfasis. Luego usted se toma ese tiempo para meditar y empezar a decir, Dios, ¿en qué aspectos de mi vida tú me estás queriendo hablar? Usted empieza a interiorizarla y a profundizarla, porque así debe de ser la palabra de Dios. Cuando usted se acerca a escucharla, usted necesita empezar y decir, Dios, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Usted hoy, con lo que estamos queriendo hablar a través de este mensaje, usted debe de decirle al Señor, Señor, ¿qué me estás queriendo hablar? ¿Será que yo me he quedado en ser un oidor olvidadizo de la palabra, como dice Santiago, y la escucho? Pero muchas veces yo ni siquiera me tomo el tiempo para profundizarle y decir, Dios, ¿qué me estás queriendo hablar? ¿Será que hoy a través de lo que me estás hablando, a través de estos 9 versículos del capítulo 1 de Josué, tú estás queriendo impactar mi corazón porque yo me he estado quedando como un oidor olvidadizo de la palabra? Que la tengo presente, la recuerdo, sí, el pastor hoy predicó de tal pasaje de la Biblia, pero no la profundizo, no la medito, no la reflexiono, no la interiorizo. Y mucho menos si no la interiorizo, no la pongo por obra. ¿Por qué? Porque si esa palabra yo no la interiorizo y veo cómo Dios está impactando áreas concretas de mi vida y de mi caminar diario, si yo no hago eso, mucho menos yo voy a hacer, mucho menos yo voy a ponerla por obra. Dios está queriendo y hacerte entender a ti y a mí en este día que nosotros necesitamos tener ese triple énfasis en nosotros, el acercarnos a la palabra y repetirla, pero no podemos quedarnos a ese nivel. Necesitamos subir al nivel de interiorizarla, de meditarla, de reflexionar en ella. Pero necesitamos no quedarnos solo en ese segundo nivel, tenemos que subir al tercer nivel y decir, Señor, ¿qué necesita cambiar en mí? ¿Qué necesito poner por obra? ¿Qué necesito empezar a hacer a partir de esta semana? ¿Qué necesito empezar a ejercitar a partir de hoy en mi vida? Y eso tiene que ver con la obediencia, con responder a la palabra, con responder al consejo de Dios, con responder a lo que Dios está queriendo hablar a mi vida. ¿Cómo esta triple acción nos habla hoy en cuanto a mi vida devocional? Mire, hemos estado hablando, amados hermanos y amigos, hemos estado hablando de la importancia de tener una vida de cercanía con Dios. Hemos estado hablando de la necesidad de acercarnos a Dios y estar en intimidad con Él. Hemos estado hablando de la necesidad de volvernos a Dios con todo nuestro corazón.
Pero ese proceso de devoción y de acercarme al Señor y de estar cercano a Él y pensar que cómo esta triple devoción me ayuda. Mire, tener presente estos tres énfasis, tener presente este triple énfasis en nuestra vida, me recuerda a mí ciertas cosas que debemos de tener presente y que yo quiero que usted pueda estar no solamente repitiendo, sino interiorizando y poniendo por obra esta semana. Primero, esto me permite concentrarme en lo que Dios está hablando. Dios está queriendo que usted tome tiempo de calidad para acercarse a la palabra. No que nosotros le demos las migajas y los restos a Dios y nos acercamos a la Biblia para escucharlo allí ocasionalmente cuando tenga tiempo. Dios está queriendo exhortar nuestro corazón y decirnos, esto tiene que ser parte, yo tengo que concentrarme en esto, yo tengo que tomar tiempo de calidad que me permita venir delante de Dios y acercarme a Dios de una manera profunda e intensa todos los días. Yo necesito concientizarme que la revelación escrita, la palabra de Dios, es el medio mediante el cual Dios habla a mi corazón. Por eso yo tengo que darle prioridad en mi vida. Necesito tomar tiempo con la palabra. Eso es vital para un cristiano. Mire, no ir a la palabra es como no ponerle a un auto combustible. Es como que a su vehículo usted no le pone combustible para que se mueva. Si usted y yo no vemos la palabra del Señor como ese combustible que nos va a permitir funcionar y movernos día a día, amado hermano, usted va a ser como un carro y yo voy a ser como un coche estacionado. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios y escucha su consejo y la hace parte de su vida y usted la tiene dentro de una dinámica diaria permanente, Dios tenga la plena seguridad que día a día le va a estar hablando, día a día va a estar impactando su corazón, porque Dios le va a permitir entender las cosas que Él está hablando, porque cuando usted toma tiempo con la palabra, cuando usted viene delante de Dios, su palabra, Dios va a estar redarguyéndole, hablándole, inquietándole, tocando su vida y usted va a poder entender los propósitos de Dios para usted. Pero para eso usted tiene que tener una dinámica donde este triple énfasis que inicia con repetir, que continúa con meditar y que termina con poner en obra, se hace parte constante de nuestra vida. Esta dinámica me permite hacer memoria de los actos y las acciones de Dios, porque cuando usted está en contacto con la palabra, cuando usted se acerca a la palabra permanentemente, usted empieza a ver cómo Dios actuó en el pasado. Empieza a ver cómo Dios actuó y las grandes obras que Dios hizo. Y usted puede llegar y decir, así como Dios hizo, Dios va a seguir haciendo. Así como Dios operó cosas maravillosas, Dios también quiere operar cosas maravillosas en medio de mi vida. Cuando veo los actos salvíficos de Dios y las intervenciones poderosas de Dios en medio de la historia que se narra en la Biblia, eso reafirma mi corazón. Dios es un Dios inmutable que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Dios hizo grandes cosas, Él puede seguir haciendo grandes cosas. Y mi corazón se alienta de saber de que el Dios de la palabra que opera de formas maravillosas es el Dios que sigue operando de formas maravillosas en medio de nuestra vida. Este triple énfasis me hace entender por la palabra que Dios sigue actuando. Dios es el Dios que sigue actuando. Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, dice el libro de Hebreos. Cuando yo entiendo este triple énfasis, mire, me dirijo delante de Dios y me deleito y adoro a Dios. Me dirijo a Él, vengo delante de Él y digo, Señor, he entendido lo que tú me hablas, comprendo lo que tú me estás comunicando y esto que me estás comunicando llena de regocijo mi corazón, llena de deleite mi vida y vengo y te adoro. Mire,
cuando usted viene y hace parte de su vida el consejo de Dios y la palabra y medita en él, amado hermano, usted va a encontrar un profundo deleite en la palabra. Usted va a encontrar un profundo deleite en el consejo de Dios y esto va a ser un manjar para su vida. Y eso va a edificarle a usted profunda e intensamente, porque esa palabra no solo es repetida, es conocida, es entendida con el raciocinio, sino que es profundizada, reflexionada, analizada y meditada. Y la llevamos a lo interno de nuestro ser y empezamos a decir, Dios, ¿qué me estás hablando hoy? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué estás queriendo tratar conmigo? ¿Qué aspectos de mi ser hoy están queriendo ser impactados por tu espíritu? Cuando yo entiendo este triple énfasis de Josué capítulo 1, versículo 8, todo esto me lleva a tomar decisiones concretas en distintos momentos de mi vida. Me doy cuenta que la palabra de Dios no solamente está allí para ser oída y para ser repetida simplemente como un versículo que memorizo. Bueno, eso es una parte. Ese versículo que memorizo tiene que ser reflexionado y profundizado. Pero ese Dios quiere hablarme a través de él para que empiecen a generarse en mí cambios. Mire, cuando mi vida no está experimentando transformaciones y cambios, y hay áreas de mi vida y aspectos de mi vida que siguen siendo los mismos, usted y yo sabemos que están mal. Usted y yo sabemos que no son los correctos. Usted y yo entendemos y nos damos cuenta que hay cosas que están allí todavía en nosotros que no están funcionando bien porque todavía persisten en mí y usted internamente por el Espíritu de Dios saben que están mal. Pero esas cosas no han cambiado ni han sufrido transformación. Ese es un indicio de que probablemente estamos escuchando la palabra, sabemos qué es lo que dice. Puede ser que la hemos profundizado y la hemos meditado y sabemos que tienen que haber cambios, pero a la hora de ejecutar esos cambios y llevar acciones por el Espíritu de Dios para que se den cambios en nosotros, nosotros no estamos actuando y operando y ejerciendo nuestra voluntad en el Espíritu. ¿Para qué? Para movernos y decir sí. Necesitan haber cambios en mí. El Espíritu de Dios me está moviendo a que hayan cambios. Yo voy a responder al Espíritu de Dios que está inquietando mi corazón y a partir de hoy voy a obedecer al Espíritu de Dios que me está hablando. Hay mucha gente que se queda en profundizar o en meditar la palabra, pero muchas veces no empieza a haber cambios en su vida porque para que se den cambios en ese operar de la palabra tienen que conjugarse dos cosas, la acción del Espíritu de Dios y tu voluntad que se sintoniza con la acción de Dios, que te convence, que te inquieta y usted le dice, sí, Señor, estoy actuando mal. Sí, Señor, he pecado. Sí, Señor, he dejado de hacer. Sí, Señor, hay cosas en mí que tengo que cambiar. Y empiezo a decir, Espíritu de Dios, tú me estás moviendo a que esto cambie. Voy a responder en obediencia a ti y a partir de hoy, en el nombre de Jesús, tú me vas a ayudar a salir adelante en medio de estas circunstancias. La rindo adelante de Dios. Esa área ligada con mi carácter que no ha cambiado, esa situación en mi vida que sigue afligiéndome, esas circunstancias que todavía me están controlando, esas prácticas que todavía están allí presentes en mí. Mire cómo este triple énfasis hace que mi vida no solamente se quede en conocer algo, sino en que debo profundizarlo, interiorizarlo, pero no se queda allí tampoco. Tiene que llevarme a experimentar cambios. Y es allí donde la obediencia a Dios, es allí donde la obediencia al consejo de Dios empieza a tener un impacto profundo en nosotros. Dios hoy está queriendo hablar a tu corazón y al mío. Hoy Dios está queriendo hablar a tu vida. Puede ser que Dios a través de mucho tiempo ha usado la palabra, esa palabra que recuerdas y tienes en tu mente,
Esa palabra que leíste en algún momento de tu caminar o que la leíste la semana pasada o esta semana, pero que se ha quedado solamente en un recordatorio, tal vez no lo has profundizado y Dios te dice, tienes que profundizarlo porque yo te quiero hablar. Y usted tiene que empezar a preguntarse, Dios, ¿por qué me estás hablando a través de este pasaje? ¿Por qué me estás hablando a través de este mensaje? ¿Por qué hoy me estás hablando a través del pastor? ¿Por qué hoy me estás hablando a través de este mensaje que se está dando en este programa virtual? ¿Qué estás queriendo que suceda conmigo? Y empiezas a meditar y empiezas a darte cuenta por el Espíritu de Dios que hay cosas en ti y en mí que tienen que cambiar, que tienen que ser transformadas. Y a partir de eso el Espíritu de Dios empieza a abrir tu entendimiento y a decirte, esto específicamente es lo que tiene que cambiar. Puede ser que algunos en medio de esta reflexión ya el Espíritu de Dios le ha estado inquietando y diciendo, esto tiene que cambiar en ti. Esto tiene que cambiar en tu vida. Allí es donde el tercer énfasis de lo que hablamos, poner por obra, responder en obediencia. El Espíritu de Dios probablemente va a estarte inquietando. Esto quiero cambiarlo en ti. Esto quiero cambiarlo en tu vida. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros vamos a responder a la voz del Espíritu Santo que a través de la palabra ha estado redarguyéndonos? Nos redarguye, nos sigue confrontando, nos sigue animando, nos sigue inquietando para que cosas sean cambiadas, para que una profunda transformación se dé en nosotros. Pero tiene que haber una respuesta en obediencia de usted y de mí. Hoy el Señor nos ha estado hablando a través de este mensaje y probablemente no tengo profunda convicción en mi corazón. El Señor hoy está queriendo decirte, yo hablo a tu vida, yo quiero que tú tengas presente mi palabra, la repitas, esté en tu corazón, pero yo quiero que la profundices, yo quiero que la interiorices, llegue a lo profundo de tu ser, toque las fibras más profundas de tus prácticas, hábitos, costumbres, y que empieces a hacer, que respondas al Espíritu de Dios en obediencias y actúes, porque hay cosas que tienen que cambiar. Mire, cuando yo entiendo esto, yo empiezo a decir, yo no me debo acercar a la Biblia a leer simplemente por hacerlo, por leer, por acercarme, por cumplir con un deber, una práctica que tengo diariamente. Es más que eso, es un acercarnos. Mire qué interesante, en medio de los desafíos de Josué, de entrar a una tierra, de repartir una tierra, de librar batalla contra otros pueblos que estaban viviendo en ese lugar, el énfasis no está tan solo en la batalla física, en distribuir una tierra. El énfasis está en el aspecto espiritual de la ley de Dios y en hacerla parte de nuestra vida. Mire, usted puede librar batallas, usted puede tratar de conquistar reinos, usted puede luchar contra enemigos, que fue lo que hizo Josué. Pero Dios le dice, hay algo relevante en medio de todo esto. El consejo de Dios, lo que yo he hablado a través de Moisés y la ley que le di a él, tiene que estar en tu corazón. Mire, hay cosas de tipo espiritual que tienen que estar presentes en tu vida. En medio de lo que hacemos en el plano natural, hay cosas de tipo espiritual que tienen que ser las que te controlen, que estén presentes en ti y en mí. Porque cuando eso sucede, amado hermano, nosotros nos empezamos a mover en medio de ese triple énfasis y vamos a terminar siendo transformados, viviendo como Dios quiere, respondiendo en obediencia a la acción del Espíritu de Dios que habla día a día a nuestros corazones. Terminamos nuestro tiempo en oración y nos presentamos delante de nuestro Dios en este día diciéndole, Señor amado, gracias. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra, Señor, es como un bálsamo, pero también es una palabra intensa que habla a nuestro corazón y a nuestra vida.
que alienta nuestro ser, que nos edifica, que nos exhorta. Una palabra que a través del Espíritu viene a impactarnos, porque esa palabra quiere traer transformación.